Que la paz del cielo more en cada corazón presente. Vamos a orar para que Dios nos presente su palabra. Oremos. Querido Dios que estás en los cielos, gracias porque tu palabra es bendita. Gracias porque tenemos esperanza en ti. En este momento queremos que tu vida, que tu poder nos toque. Hay personas tanto aquí como a través de la transmisión que están en el valle de la decisión, Señor. Necesitan entregarse a ti por completo y en este momento te estamos pidiendo que en medio de su drama de vida tú puedas tocar sus corazones y que ellos puedan ver que la solución está en entregar su corazón a ti. Ayúdanos a entender que es por fe que tenemos que creer que tú estás con nosotros, que tú no nos abandonas. Gracias, Señor, por escucharnos. En el nombre de Jesús. Amén y amén. Me gustaría que ustedes vayan al libro de Mateo, capítulo 27. 27. En Mateo capítulo 27, versículos 45 y 46, dice de la siguiente manera: y desde la hora sexta hubo tinieblas sobre toda la tierra hasta la hora ¿qué? Novena. Cerca de la hora novena, Jesús exclamó a gran voz diciendo: Elí, Elí, lama sabachthani. Esto es: Dios mío, ¿por qué me has desamparado? Me gustaría que usted también vaya a Lucas capítulo 23, por favor. Lucas capítulo 23, específicamente el verso 44, que dice: cuando era como la hora sexta, hubo tinieblas sobre toda la ¿qué? La tierra, hasta la hora ¿qué? Novena. El sol se oscureció y el velo del templo se rasgó por la mitad. Entonces Jesús, clamando a gran voz, dijo: Padre, en tus manos encomiendo ¿qué? Mi espíritu. Si usted va conmigo, por ejemplo, al libro de Marcos, esta Biblia, el libro de Marcos, vamos a tener prácticamente la misma lectura. En Marcos, capítulo 27. Marcos capítulo 27. Que estoy en Mateo yo, es Marcos. Sí, Marcos capítulo 15. Usted y yo vamos a encontrar que el verso 33 dice: cuando vino la hora sexta, hubo tinieblas sobre toda la tierra hasta la hora novena. Y a la hora novena Jesús clamó a gran voz diciendo: Elí, Elí, lama sabachthani, que traducido es: Dios mío, ¿por qué me has desamparado? En los tres textos de los evangelios que acabamos de leer, tienen algo en común. Dice que hubo tinieblas en toda la ¿qué? En toda la tierra. Hay un historiador llamado Julio Africano. Es un historiador, creo que fue el primero que escribió la historia mundial, que hace referencia a Cristo. Es una de las referencias que hay extrabíblicas históricas de Jesús, cuando él está dando un dato y él dice: en el año que murió, o en el día que murió el tal Cristo, él habla acerca de esa oscuridad que hubo en toda la tierra, y entonces él dice: eso fue en el año que murió el tal Cristo. Es decir, para él Cristo no era tan importante por cómo habla, ¿ves? ¿Me doy a entender?
Pero él dice, en el año que murió ese hombre, ¿qué hubo en la tierra? Hubo oscuridad en toda la tierra. Y entonces nosotros vemos que Lucas dice que el sol se oscureció a la hora sexta de la tarde, es decir, a las 12 del día. El sol se oscureció. Lo que me llama la atención de esto que acabo de leer, ok, vamos a volver a la cruz. Vamos a estar hablando de la cruz toda esta semana y de la victoria sobre el pecado y todo lo que pasó en la cruz del Calvario. No todo, pero algunas cosas. Lo que me llama la atención es que en el Antiguo Testamento nosotros tenemos, tú tienes, trasfondo para hablar de esto. Por ejemplo, hay dos textos importantes que a mí me llaman a la atención. El primero está en el libro de Joel. Vaya a Joel conmigo, por favor, capítulo 2. Joel, capítulo 2, versículo 10. Dice de la siguiente manera: delante de él temblará la tierra, se estremecerán los cielos, el sol y la luna se oscurecerá, y las estrellas retraerán su resplandor. Dese cuenta, aquí está hablando de oscuridad, ¿sí o no? Pero está dando los detalles, cómo la oscuridad va a llegar. El texto dice en este momento que el sol se estremecerá, en la tierra se estremecerá, el sol y la luna se oscurecerán. ¿El sol y la luna qué? Ahora, si usted va a Amós capítulo 8, el libro que está después, Amós capítulo 8, verso 9, dice: acontecerá que aquel día, dice Jehová el Señor, que haré que se ponga el sol ¿a cuándo? ¿Cuándo dice el texto? Al mediodía. ¿Y a qué hora se quedó la tierra oscura según los evangelios? Al mediodía. Entonces estamos viendo aquí evidentemente que estos textos pueden servir de trasfondo para nosotros entender un poquito más lo que pasa con Jesús en la cruz del Calvario y la oscuridad que nosotros podemos ver. Me llama mucho la atención que estos textos que yo acabo de leer están en un marco de juicio donde Dios viene en contra de los que están en pecado, donde Dios viene en contra de los que están rechazando el llamado a entregarse a Él. Y entonces, cada vez que hay oscuridad es porque hay un juicio. Está hablando de un día escatológico, pero ese día, lo que va a ocurrir en el día escatológico, ocurre cuando Jesús está en la cruz del Calvario con Él. Hay otro texto que me llama la atención del Antiguo Testamento, que está específicamente en el libro de Éxodo. Vamos a Éxodo, por favor. Éxodo capítulo 10, versículo 22. Éxodo capítulo 10, versículo 22. Éxodo 10, 22 dice: y extendió, voy a leer desde el verso 21. Jehová dijo a Moisés: extiende tu mano hacia el cielo para que haya tinieblas sobre toda la tierra de Egipto, tanto que cualquiera la pueda ¿qué? Palpar, dice el texto. Y extendió Moisés su mano hacia el cielo, y hubo densas tinieblas sobre toda la tierra de Egipto por 3 días. Ninguno vio a su prójimo, ni nadie se levantó de su lugar en 3 días, mas todos los hijos de Israel tenían luz en sus habitaciones, dice el texto. ¿Tenían luz dónde? En sus habitaciones. Entonces Faraón, ya usted sabe la historia, hizo llamar a Moisés para que Moisés hablara con Dios y la luz volviera. Y entonces estamos viendo que estas tinieblas en la Biblia son provocadas solamente porque hay un eclipse solar. No, son provocadas porque Dios ordena que haya tinieblas. O sea, en Joel él dice: voy a traer tinieblas sobre la faz de la tierra. En Amós dice: voy a traer tinieblas y lo voy a hacer a la hora del mediodía, a la hora sexta de los evangelios. ¿Me estoy dando a entender? Entonces, la oscuridad, cuando hay un tema de la presencia de Dios o escatológico que tenga que ver con juicio, o cuando tenga que ver con la redención de Israel, ¿quién provoca la oscuridad? ¿Quién provoca la oscuridad?
Dios provoca la oscuridad. Pero lo segundo importante que me llama, que quiero que tú puedas ver en este momento, es que siempre que hay oscuridad va a haber un juicio terrible luego. Y posiblemente va a haber muerte luego. ¿Cómo lo podemos ver? Yo acabo de leer a Éxodo capítulo 10, desde el verso 21 en adelante. Y entonces, si tú miras lo siguiente, después de eso, de que hay oscuridad, viene la última plaga sobre Egipto y entonces los primogénitos son aniquilados por Dios. Pero cuando viene el juicio de Dios sobre los primogénitos, tú y yo podemos ver en la Biblia que hay un cordero. ¿Qué había? Primero hay oscuridad y en medio de la noche, que también está en oscuridad, que es oscura, el ángel de la muerte va a quitarle la vida a los primogénitos de Egipto. Pero ahora estamos viendo acá que en la Pascua, cuando Él va a quitar la vida, Dios dice, hay una manera en que yo no voy a quitarle la vida al primogénito de tu casa. ¿Cuál es la manera? La manera es que haya un cordero. Usted lo puede ver en el capítulo 11 y capítulo 12. Un cordero por familia. No podía faltar. Mejor tenía que sobrar. Pero había un cordero. La solución al momento más oscuro que vivió el pueblo de Israel y el pueblo de Egipto era un cordero. No era la luz, era un cordero. En un momento lúgubre era un cordero. Y yo te voy a decir algo hoy, mi querido amigo y hermano. Hay muchas posibilidades de que te esté hablando a ti, cuya vida está oscura. Sientes que andas en oscuridad. No encuentras cómo salir de la oscuridad que te rodea. Y tú crees que la salida está posiblemente en escuchar algunos temas de ¿cómo se llama? De autoayuda, como ahora los gurúes de las redes sociales. Y tú crees que escuchar una persona diaria diciéndote, tú puedes, levántate, haz esto. Creemos que la solución está ahí. Creemos que vamos a cambiar si yo me divorcio de mi esposa y me caso con otra porque va a cambiar, ella es diferente. Pero cuando haces eso, te das cuenta que el problema eres tú y no tu esposa. La palabra dice, deja claro, que para el momento más oscuro en Egipto, que hasta el pueblo de Israel corría peligro, la solución era un cordero. La solución de tu familia es un cordero. La solución para tus debilidades, para tus vicios, para tus emociones y tus sentimientos malos como el odio, la ira, el rencor. Gente que no puede perdonar, no puede dormir porque no puede perdonar. La solución para ti no es que el otro cambie, no es que el mundo cambie, no es que el gobierno me ayude. La solución para la humanidad es un cordero. Es un cordero que tendría que ser degollado para que su sangre fuera símbolo de un cordero mayor. Y ese cordero mayor era Cristo. Imagínate esto. Ya vimos la oscuridad. Ahora Dios va a hacer juicio. Alguien tiene que morir. Alguien tiene que morir. Y entonces el ángel de la muerte visitó mi casa. Yo era de una casa pobre o rica, no importa. Y entonces el ángel no me iba a preguntar, ¿cómo está, Pastor Moisés? ¿Eres tú rico? ¿Vives en República Dominicana? ¿De qué nacionalidad? ¿Cuál es tu nacionalidad? El ángel no preguntó eso. El ángel no preguntó si tú tenías un don de canto, de predicación, de poesía, de administración. Él no preguntó. A él no le importó nada de eso. El momento era propicio. Él hacía una sola pregunta. Él miraba a la puerta. Y la palabra de Dios dice que la sangre del cordero tenía que estar en la puerta.
Él llegaba, Él no preguntaba si eras de Egipto, si eras de israelita, hebreo, no. A Él le importaba la sangre ¿de qué? Del cordero. Porque cuando Él salió, le dijeron, lo que tú tienes que ver es la sangre ¿de qué? Del cordero. Amigo, amiga, hermano de iglesia, amigo que me estás mirando a través de la pantalla, tu salvación, tu solución, lo que tú necesitas es la sangre del cordero. Y entonces, imagínate que él llegó a la casa del pastor Moisés. Y cuando él llegó a mi casa, entonces el ángel se paró. Y como yo soy un pastor que predico, voy aquí, voy allá. Y entonces de repente, cuando el cordero llega, el ángel llega, lo voy a aplicar a este momento. Lo voy a decir en forma de metáfora, ¿no? Y entonces el ángel llega y dice, pero espérate, déjame ver la lista. La lista. Y aquí no es que vive el pastor Moisés, y ahí está Diori, su hijo. Sí, pero hay un problema, no tiene sangre. Pero el ángel cree que yo vivo ahí, dice, tiene que haber un error. Entonces él llamó hacia arriba, para arriba. Jefe, hay un problemita. ¿Cuál? Yo estoy en la casa del pastor. Ah, sí, sigue que él. Jefe, no hay sangre. ¿Cómo que no hay sangre? Pero él es de nosotros, déjame ver. No, sí, jefe, pero no hay sangre. Pero me voy, no, espérate. Si no hay sangre, quítale la vida al hijo. Pero es Moisés, no hay sangre. Pero él llegó a otra casa con la espada. Llegó a otra casa con la espada. Y ahora yo soy Ramón. Yo era muy malo. Yo soy Ramón y era muy malo. Y yo hacía muchas cosas malas. Y el ángel dice, bueno, a los que andan con él, bueno, ahí vamos a matar rápido vamos a matar rápido al hijo de Ramón, porque Ramón no sirve. Y cuando entra y mata. Jefe, aquí hay otro problema. ¿Cuál es el problema? Que Ramón sí tiene sangre. Y le dice el otro, no, pero hay que matarlo, que Ramón no sirve, ni la familia tampoco. Y dice otro, no mate a esa gente. Dice, no, espérate, vamos a llamar allá arriba. Cuando llama, jefe, y a Ramón, ¿lo matamos? Sí, mátalo. Pero hay un problemita, jefe. ¿Cuál? Hay sangre. ¿Pero de quién? ¿De Ramón o del cordero? No, del cordero. Y yo, imaginando, no es que lo dice la Biblia, ni es así. De repente dice el ángel, otro ángel, lo dice Dios, pero espera, déjame ver. Y baja y dice, ok, pero es la casa de Ramón. ¿Tú estás seguro que es la casa de Ramón? Es la casa de Ramón. Él dijo que estaba asustado, vimos en los registros, está asustado. Y dijo, como yo soy un tipo muy malo, y yo voy a ponerle sangre porque mi niño yo lo amo. Y entonces fue claro, si la sangre del cordero está ahí, no se le puede quitar la vida. Porque el secreto está en tener al cordero. Al cordero. Entonces, Dios es quien produce la oscuridad, ¿verdad? ¿Quién es que produce la oscuridad? Dios. Él provoca la oscuridad. Dos, después de la oscuridad siempre hay un juicio. Alguien va a morir. En este caso, en Israel, si tú quedabas vivo es porque alguien murió por ti, el cordero. ¿Verdad? Ahora vamos al Nuevo Testamento y encontramos que Juan dice, cuando va a bautizar a Jesús, he aquí el Cordero de Dios, ¿qué? ¿Quién era él? El Cordero de Dios. ¿Y a dónde fue el Cordero? A la cruz. Y no hubo oscuridad. El Salmo 18. Vaya conmigo al Salmo número 18. Y dice, te amo, oh Jehová, fortaleza mía, Jehová, roca mía y castillo mío y mi libertador.
Dios mío, fortaleza mía, en Él confiaré, mi escudo y la fuerza de mi salvación, mi alto refugio. Y el verso 3 entonces dice, invocaré a Jehová, quien es digno de ser alabado, y seré salvo de mis enemigos. Entonces el 4 dice, me rodearon ligaduras de muerte y torrentes de perversidad me atemorizaron. Ligaduras del Seol me rodearon, me tendieron lazos de muerte. En mi angustia invoqué a Jehová y clamé a mi Dios. Él oyó mi voz desde su templo y mi clamor llegó delante de él a sus oídos. La tierra fue conmovida y tembló. ¿Tembló la tierra cuando Jesús murió? ¿Clamó Jesús a Dios cuando estaba en la cruz del Calvario? Se conmovieron los cimientos de los montes y se estremecieron porque se indignó él. Y de su boca fuego consumidor, carbones fueron encendidos por él. Ahora mira el verso 9. Inclinó los cielos y descendió. ¿Qué fue lo que hizo él? Y había densas tinieblas debajo de sus pies. Cabalgó como sobre un querubín y voló sobre las alas del viento. Puso tinieblas por su escondedero, por cortina suya alrededor de sí, oscuridad de muchas aguas, nubes de los cielos. Por el resplandor de su presencia, sus nubes pasaron, granizo y carbones ardientes. Tronó Jehová en los cielos y el Altísimo dio su voz. ¿Usted entiende lo que acabo de leer? ¿Qué es lo que Dios usa para esconderse? La oscuridad. Alguien está clamando en el Salmo y Dios desciende. Dios desciende. Pero cuando Él desciende en el Salmo, el texto dice claramente que por su resplandor Él se escondió. Su resplandor, Él se esconde. La verdad acerca de los ángeles, así que se llama el libro de Ellen White. Cuando tú vas al momento en que Ellen White comenta la oscuridad, ella dice lo siguiente, que quien estaba en medio de la oscuridad era el Padre. La tierra tiembla por su presencia, el sol se oculta, pero el Padre bajó frente a la cruz y estuvo ahí junto a su Hijo. El Padre provoca la oscuridad y ya hemos visto que ¿quién es que provoca la oscuridad siempre? Dios. Pero también sabemos que después de una oscuridad va a venir un juicio y alguien va a ¿qué? Alguien va a morir. Y tiene que morir en este caso o el Cordero o tiene que morir el que no acepta al Cordero. Y ahora el Padre está frente a la cruz rodeado de oscuridad y él tiene que elegir: o dejo a Jesús morir en la cruz del Calvario o entonces decido salvar a las personas que viven en este mundo. ¿Usted está entendiendo lo profundo que es esto? Tú te perdiste. Él tiene que elegir a Jesús, dejar a Jesús en la cruz o elegirte a ti para salvarte. Si lo quita de la cruz, tú no te salvas. Si lo deja en la cruz, él se muere. Si lo quita de la cruz, tú te mueres eternamente. Si no lo quita de la cruz, entonces muere él y tú vives. Ese es el cambio. O sea, el Cordero tiene que morir, él tiene que morir. Entonces ahora Jesús está en un momento oscuro, pero hay algo más. En ese momento oscuro de Jesús, él nunca fue abandonado. ¿Qué fue lo que pasó? El Padre estaba con él. En el momento más oscuro de la vida de Jesús, el Padre estuvo con él. El Padre no te abandona. Tú puedes creer que sí que está siendo abandonado en este momento. Estaba hablando hace unos días con alguien que fue diagnosticado con cáncer.
¿Qué le dices tú a una persona que viene a hablar contigo como pastor y te dice que tiene cáncer? A veces las palabras sobran. A veces uno que fue entrenado y que lee para poder hablar con las personas, pero no hay palabras cuando la persona comienza a llorar y dice de repente, mis hijos, no quiero dejar a mis hijos. O cuando no tienes el trabajo para traer el pan, la oscuridad se cierne y tú puedes creer que Dios no está presente, pero Dios está presente en medio de la oscuridad. Las personas creen, la gente dice siempre, cuando más oscuro está es que ya vas a ver la luz. A veces no. A veces cuanto más oscuro está es que todo está terminando. Pero si tú eres un tipo de persona así, que piensas en eso, o que estás pasando por un momento oscuro, tengo buenas noticias. Dios no te va a abandonar. Porque Él tampoco abandonó a Jesús. Mañana te explico eso. Mañana te explico eso. ¿Por qué no? Yo sé que no lo abandonó. ¿Murió o no murió Jesús? ¿Murió o no murió? Pero Él lo dejó en la tumba para siempre. Él lo levantó. Si tú estás aquí en un momento oscuro, amiga, Él no te va a abandonar. Y cuando ya no haya más nada que hacer, literalmente, entonces su mano poderosa se va a extender. Y Él va a obrar. Pero yo te pregunto en esta hora, ¿qué has hecho tú con el Cordero? ¿Es el Cordero o tú en la oscuridad? El Cordero. Porque Él te va a terminar salvando y ayudando para siempre al que tiene a quién. Ustedes recuerdan el texto que dice, el que tiene el Hijo, tiene la vida. El que no tiene al Hijo, ¿qué? Porque es el Cordero. A veces nos preocupamos y que si estoy en una vida oscura, que tengo muchos problemas, todos tenemos problemas, los problemas existenciales. O sea, es algo que ella lo tiene, yo lo tengo. En este momento te van a dar una mala noticia en cualquier momento, que Dios nos libre y no sea hoy. Te van a decir que de repente ya no tienes trabajo y nosotros creemos que el mundo se va a acabar por eso, porque es natural, pero nos damos cuenta que eso pasa a veces hasta sin orar. Pero hay un momento en que tú y yo sabemos que tenemos obligatoriamente que caer de rodillas y pedirle a Jesús que nos dé su presencia. Que solo su presencia es la que nos puede cambiar. Yo te aseguro que si aceptas al Cordero y su sangre te limpia, Dios va a marchar contigo para siempre. Para siempre. Hace muchos años, quiero terminar con esto. Hace muchos años yo leí una historia que me impactó mucho. Es una tribu que hay en África. Una tribu donde cuando el niño va a pasar de niño a hombre, él tiene que ir al bosque y amanecer solo donde habían animales que podían devorarlo, matarlo, comérselo. Y entonces era parte de la cultura, pero cruzar por la oscuridad da miedo. Enfrentarse a lo que yo no tengo control, a lo que tú no tienes control, te da miedo. Estás enfermo, dice el doctor. ¿Qué vas a hacer cuando te dicen que estás enfermo? Tu papá va a morir. ¿Qué voy a hacer? La persona que más amas, tu hijo, descubres que está perdido en cualquier vicio. ¿Qué vas a hacer?
Y peor aún, eres cristiano. ¿Qué va a decir la gente? Eres un pastor. ¿Qué va a saber qué va a hacer la gente cuando sepa de tus debilidades y de esas cosas? ¿Qué hacer? Cruzar, pasar la noche en la oscuridad no es fácil. Aquel niño entró en la selva, se sentó, el sol se acostó y ahí estaba él. De noche, él oía pasos que le asustaban grandemente, pero de repente escuchaba algo rápido, algo que sonaba de manera rápida. Y el temor se apoderaba de él grandemente. Y cada vez que oía más pasos y oía ese sonido raro, extraño, el temor crecía en su cuerpo, sus emociones se alteraban más, su corazón estaba dolido. Pero el sol algún día iba a salir. Y cuando el sol comenzó a salir y la oscuridad iba corriendo, él se percató de que encima de él en un árbol había una silueta de algo. Y lo que había estaba mirándolo atentamente y él aún más, él comenzó a llorar el niño. A llorar, mucho lloraba. Y a medida que el sol iba subiendo, es como cuando la Biblia va alumbrando tu vida, Tú no puedes ver mucho. Pero cuando llegas a la palabra de Dios, la palabra te dice claramente que nunca estuviste solo. Cuando el sol sale por completo, ilumina por completo, él se da cuenta que quien está encima de él es su padre, con un arco y una flecha. Cuando él mira alrededor, encuentra un animal con una flecha clavada por allí. Cuando mira acá, otro animal con la flecha clavada, lo que él escuchaba eran las flechas. Animales acechando al hijo para comérselo. Y el padre, en medio de la oscuridad, soltando flechas, disparando flechas para que su hijo siguiera con vida. Jesús estuvo en medio de la oscuridad, pero el Padre no le abandonó. Es tan tal que luego Jesús dice: en tus manos, confío tanto en ti que en tus manos encomiendo mi espíritu. Yo quiero hacer una pregunta. De los que está aquí, ¿cuántos han pasado por un momento de oscuridad? Levante su mano. Es difícil sentirse solo ahí, ¿verdad? Es difícil, ¿no? Yo también he pasado por momentos difíciles, muy difíciles. He visto personas pasar por momentos muy difíciles, oscuros. Pero cuando miran hacia atrás se dieron cuenta que por tener al Cordero no fueron destruidos. Yo quiero hacer un llamado en esta hora para todos aquellos que están acá, no importa si usted es de la iglesia, si no es de la iglesia. Yo quiero llamar a esa persona que quiere decirle a Jesús: yo quiero que tú estés conmigo. Yo acepto al Cordero como mi Salvador. ¿Le gustaría venir y decirle que sí al Señor? Venga. Amoroso Padre que estás en los cielos,
muchas gracias porque tú estás en medio nuestro. Gracias porque cuando las tinieblas nos rodean y no podemos ver, lo más que podemos sentir es mucho temor. Pero hoy hay personas aceptando al Cordero, a Jesús, el que murió en la cruz. Gracias porque en vez de ser destruidos nosotros por la oscuridad, decidiste que Él quedara en la cruz para que nosotros no muriéramos. Gracias porque hay gente aquí que se ha puesto en pie y ha entregado su vida a ti. Llénalos de tu presencia y que tu gracia les sustente siempre. A los que nos miran, Señor, a los que nos miran, esa persona que está ahí viendo en YouTube, permite que sea tocado y transformado.